Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Hola. Soy yo, Alex. Probablemente te estés preguntando por qué estoy aquí, desahogándome contigo. Es simple. Tengo esta historia, y me está consumiendo por dentro. Comienza con Jamie, mi otra mitad, o eso creía. Esta historia trata sobre la traición, el tipo que te sorprende y luego te golpea fuerte, justo en el pecho. Tuvimos nuestros altibajos, Jamie y yo, pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Era una tarde de jueves cuando Jamie dijo que iban a salir a tomar algo con un amigo que conocieron en línea, Chris. Mi estómago se retorció, pero me mantuve tranquilo. Diviértete, dije, pero mi mente estaba acelerada. ¿Quién era este Chris? Pasaron los días, y el aire entre nosotros se volvió denso con palabras no dichas. Jamie estaba distante, distraído. Podía sentir cómo el espacio entre nosotros se ampliaba, un abismo invisible lleno de secretos y mentiras. Entonces, Jamie confesó. Alex, hay algo que necesito decirte. Su voz temblaba, llena de arrepentimiento. Me encontré, hoy os voy a contar solo una bebida, lo juro. Pero sé que la regué. Quedé mirando fijamente, incredulidad y enojo girando en una mezcla tóxica dentro de mí. ¿Una bebida? ¿Con algún desconocido? Quería enfurecerme, gritar. En su lugar, pregunté, ¿por qué, Jamie? ¿Por qué él? Su respuesta fue un encogimiento de hombros, una excusa murmurada sobre sentirse solo e incomprendido. Eso dolió profundamente. ¿No era yo suficiente? ¿La siguiente parte? Ahí es donde se complica. Jamie prometió cortar lazos con Chris. «Eres tú quien quiero», dijeron, con ojos suplicantes. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. La confianza, una vez rota, es como un espejo destrozado. Puedes intentar volver a armarlo, pero las grietas siempre se muestran. Ideé un plan. Si Jamie pensaba que podía tomarme por tonto, se llevarían una sorpresa. Observaría, esperaría y recopilaría evidencia. Si Jamie iba a traicionarme, me aseguraría de tener la ventaja. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo lo estaba enfriando a la perfección. Nuestras conversaciones se convirtieron en un juego de ajedrez. Cada palabra, cada movimiento, estaba calculado. Mantuve a mis enemigos cerca, ¿y Jamie? No tenían idea de que acababan de convertirse en uno. ¿Estamos bien? Jamie preguntaría, con una voz teñida de falsa preocupación. Perfecto, respondería, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Por dentro, sin embargo, estaba tramando, planeando mi siguiente movimiento. La tensión era palpable, una bomba de tiempo de secretos y mentiras. ¿Y yo? Yo era el que sostenía el detonador, esperando el momento perfecto para hacer estallar todo. Así que ahí lo tienes. El principio del fin. Quédate. Esta historia apenas está comenzando. Y créeme, no querrás perderte lo que viene después. Sabes, siempre pensé que conocía a Jamie. Pero esa semana, ese maldito viaje a Vegas, lo cambió todo. Se suponía que era un viaje de negocios rutinario, unos días fuera de casa. Poco sabía yo que me estaba adentrando directamente en una tormenta, que se estaba gestando silenciosamente en casa. Las primeras noches, nuestras llamadas eran como un salvavidas, 3 horas hablando, riendo, una apariencia de normalidad. Pero era la calma antes de la tormenta. La última noche, todo cambió. La llamada de Jamie llegó tarde, su voz temblaba a través del teléfono. Alex, necesitamos hablar. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasa, Jamie? Las palabras salieron entre sollozos ahogados. Yo volví a cometer un error. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente corría, juntando las piezas de la traición antes incluso de que llegara la confesión. «Chris», pregunté, ya conociendo la respuesta. «Sí», susurró Jamie, una confesión envuelta en miedo. La rabia hervía dentro de mí, un fuego feroz y consumidor. Pero mantuve mi voz firme, «Cuéntame todo». Y Jamie lo hizo. Se encontraron con Chris de nuevo, justo bajo nuestro techo, a pasos de donde nuestra vida juntos se construyó. Bebidas, risas, un beso robado. Una traición, simple y llanamente. No quería que pasara, suplicó Jamie. Pensé.
Pensé que éramos solo amigos. Amigos. La palabra resonaba en mi cabeza, burlándose de mí. Los amigos no se besan, Jamie, escupí, el veneno en mi voz apenas contenido. Lo sé, lo siento. La voz de Jamie se quebró, la desesperación se filtraba. Lo siento. La palabra era vacía, sin significado. Las disculpas de Jamie se sentían como curitas intentando cubrir una herida abierta. Colgué. La finalidad de la llamada pesaba en el aire. Mi mente corría, formando planes, un frío y calculador enojo tomando control. Esto no era solo sobre la traición, era sobre el respeto, sobre lo que merecía. Y iba a asegurarme de que Jamie entendiera la gravedad de su error. El vuelo a casa fue un borrón, cada milla me acercaba más a la confrontación, a un ajuste de cuentas. Tenía toda la evidencia que necesitaba, cada mentira, cada engaño expuesto. El destino de Jamie estaba en mis manos. La puerta de nuestra casa chirrió al abrirse, un umbral simbólico entre el pasado y el futuro inevitable. Los ojos de Jamie se encontraron con los míos. Una mezcla de miedo, culpa y arrepentimiento me devolvía la mirada. Nos sentamos, el aire cargado de tensión, el silencio era una pesada manta que nos sofocaba. Te escuché, Jamie, comencé, mi voz calmada pero matizada con una resolución helada. Ahora, tú me vas a escuchar a mí. Este era el momento de la verdad. No más mentiras, no más secretos. Solo dos personas, despojadas de pretensiones, enfrentando la cruda y fea realidad de la traición. Y así, lo expuse todo, cada pensamiento, cada emoción, cada movimiento calculado que estaba preparado para hacer. Las lágrimas de Jamie caían, una silenciosa admisión de culpa, pero mi corazón era de piedra. El perdón era una moneda que ya no estaba dispuesto a intercambiar. El capítulo se cerró entre nosotros esa noche, las palabras finales de una historia que había tomado un giro irrevocable. Lo que vendría después era incierto para cualquiera. Pero una cosa estaba clara, el camino a seguir se iba a recorrer solo. En el silencioso desenlace de la confrontación, el mundo parecía detenerse. Era solo yo, solo con mis pensamientos, luchando con los ecos de la traición de Jamie. El silencio de nuestro hogar contrastaba marcadamente con la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Ves? En momentos como estos, empiezas a cuestionarlo todo. La base que construiste, el amor que pensabas que era inquebrantable, todo comienza a desmoronarse bajo el peso del engaño. Nunca pensé que Jamie pudiera hacerme esto, me encontré susurrando en el vacío. Era una confesión a nadie, un reflejo de la vulnerabilidad que mantenía oculta bajo capas de ira y resolución. Mientras estaba sentado allí, los recuerdos inundaban, sin ser llamados. La sonrisa de Jamie, el calor de su toque, el futuro que habíamos planeado juntos. Todo ahora estaba manchado, teñido por la realidad de sus acciones. Fue todo una mentira, reflexioné, la pregunta pesaba en el aire. El giro brusco en este cuento no era solo la traición en sí, sino la realización que vino con ella. Entendí entonces que la venganza, por dulce que pudiera parecer, era un veneno. Un veneno que estaba bebiendo voluntariamente, pensando que solo dañaría a Jamie. Pero en verdad, me estaba corroyendo desde adentro. Podría hacer que Jamie pagara, reflexioné, el pensamiento era una tentación constante. Sería fácil, unos pocos movimientos calculados para exponer el asunto, para ver a Jamie perderlo todo. ¿Pero a qué costo? ¿Mi venganza traería de vuelta la confianza que perdimos? ¿Sanaría las heridas dejadas por su traición? No. La respuesta me llegó, clara e inquebrantable. La venganza podría ofrecer una satisfacción momentánea, pero no cambiaría el pasado. No borraría el dolor ni llenaría el vacío que las acciones de Jamie habían creado. Soy mejor que esto, declaré a las sombras. Fue un momento de claridad, una realización de que necesitaba elevarme por encima del deseo de retribución. Buscar venganza sería permitir que la traición de Jamie me definiera, que dictara el curso de mi vida. Y me negué a darles ese poder. El camino hacia adelante era incierto, lleno de dolor y la desalentadora tarea de reconstruirme desde cero. Pero en esa incertidumbre, había un destello de esperanza. Una oportunidad de redefinir quién era, independiente de Jamie, independiente del dolor que había amenazado con consumirme. Al amanecer, tiñendo el cielo de tonos de naranja y rosa, hice un voto silencioso. No dejaría que esta traición fuera el fin de mi historia. Encontraría fuerza en mi dolor, sabiduría en mi sufrimiento. Y algún día,
Miraría atrás a este momento, no con amargura, sino con la comprensión de que fue el catalizador de un nuevo comienzo. Así que ahí estaba, de pie en la encrucijada de mi vida, el futuro un capítulo sin escribir. ¿Y yo? Estaba listo para tomar el bolígrafo y comenzar de nuevo, en mis propios un capítulo sin escribir. Hay un dicho, la historia no se repite a sí misma, pero a menudo rima. Es curioso, ¿verdad? Como la vida te lanza estas curvas, envueltas en lecciones que pensabas que ya habías aprendido. Mi reflexión sobre la traición de Jamie me llevó por un agujero de conejo, a un tiempo no tan diferente de mi situación actual. Es como mirarse en un espejo, solo para ver una versión pasada de ti mismo mirando hacia atrás, igualmente perdido, igualmente herido. Esta historia no es solo mía, también es de Taylor, quien se encontró encadenado al peso de la infidelidad de su cónyuge Jordan. Una traición que se extendió por años, oculta bajo capas de mentiras y falsas promesas. ¿Te suena familiar? Recuerdo cuando Taylor primero confió en mí, su voz una mezcla de incredulidad y dolor. Yo confiaba en ellos, dijo Taylor, las palabras cargadas de duelo. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Era una pregunta que resonaba en mi propio corazón, una melodía compartida de traición. El descubrimiento de Taylor sobre la aventura de Jordan fue accidental, un acontecimiento que destrozó su mundo. Y ahí estaba yo, enfrentando una revelación similar, un desamor similar. Es un giro cruel del destino, como el universo decide recordarnos nuestras vulnerabilidades, nuestra capacidad de ser heridos por aquellos que más amamos. Debería haber visto las señales, lamentó Taylor, un sentimiento que conocía demasiado bien. Ambos caímos en la trampa de la complacencia, creyendo en una fachada que se derrumbó bajo el peso de la verdad. Pero donde Taylor buscaba el perdón, me encontré inclinándome hacia la venganza. Las conversaciones que Taylor y yo tuvimos eran espejos entre sí, reflejos de dolor y la lucha por encontrar significado en el caos. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Taylor, su situación reflejando mi propio dilema. Contemplé mentir, fabricando un cuento de perdón y reconciliación. Pero la verdad era más oscura, llena de planes de retribución que bailaban en el borde de mis pensamientos. No estoy seguro, respondí, la mentira saboreando amarga en mi lengua. A medida que Taylor compartía su viaje buscando la redención, intentando reconstruir lo que estaba roto, no pude evitar sentir un atisbo de envidia. Hablaron del perdón como un camino hacia la sanación, un concepto que luchaba por comprender. ¿No es la venganza más dulce?, me encontré preguntando, una pregunta retórica que revelaba la profundidad de mi amargura. No, dijo Taylor, su respuesta simple pero profunda. Es una victoria hueca, una que te deja más roto que antes. Sus palabras tocaron una cuerda, una nota disonante en la sinfonía de mis planes vengativos. Empecé a cuestionar el camino en el que estaba, la narrativa vindicativa y calculadora que había abrazado. ¿Era mi deseo de venganza realmente acerca de justicia, o era una máscara para mi propio dolor e inseguridades? A medida que nuestra conversación llegaba a su fin, me quedé con más preguntas que respuestas. La historia de Taylor, un espejo a la mía, ofreció un vistazo de un final diferente, uno no dictado por la venganza sino por la posibilidad del perdón y el crecimiento. Así que ahí estaba yo, atrapado entre el pasado y el presente, entre la venganza y la redención. La reflexión en el espejo estaba cambiando, transformándose en algo nuevo, algo incierto. Y por primera vez, comencé a preguntarme si había otro camino, un camino menos transitado pero potencialmente más gratificante. El capítulo termina aquí, pero la historia continúa, un cuento de dos almas navegando por las aguas traicioneras de la traición y el perdón. Y en cuanto a mí, bueno, todavía estoy averiguando qué reflejo elegiré seguir. Es curioso, ¿no? Como la vida parece guionar momentos que pensabas que solo pertenecían a las películas. Ahí estaba yo, sentado frente a Jamie, la mesa entre nosotros cargada con más que solo los restos de nuestra cena. Llevaba el peso de nuestro pasado, nuestros secretos y la inminente explosión de verdades largamente enterradas. Jamie, comencé, mi voz firme, sin traicionar ninguna de las turbulencias que revolvían por dentro. Necesitamos hablar. Ellos levantaron la vista, ojos abiertos, un destello de miedo atravesándolos. Lo sé, susurró Jamie, la simplicidad de su admisión cortando el aire como un cuchillo. Este era el momento de la verdad. Mi corazón martillaba contra mis costillas,
Un tamborileo implacable anunciando el colapso del mundo tal como lo conocíamos. Me enteré, dije, cada palabra medida, pesada con implicación. El silencio que siguió fue opresivo, preñado de anticipación y temor. ¿Enterarte de qué? La voz de Jamie era apenas audible, un testimonio de la gravedad de nuestra situación. Sobre Chris. Sobre todo. Dejé que las palabras colgaran entre nosotros, una guillotina preparada para caer. El rostro de Jamie se palideció, la sangre drenando como si mis palabras fueran golpes físicos. Alex, comenzaron, pero levanté una mano para detenerlos. No, Jamie. Es mi turno de hablar. Me incliné hacia adelante, mi mirada fijándose en la suya. Te di todas las oportunidades, todo el beneficio de la duda. Y aún así, elegiste traicionarme, mentirme en la cara. La confesión que siguió fue un diluvio, un torrente de palabras y lágrimas que se derramaron sobre la presa de la compostura de Jamie. Hablaron de soledad, de confusión, de buscar algo que ni siquiera podían nombrar. Chris fue un error, un paso en falso en una danza que Jamie no se daba cuenta que estaban bailando. Lo siento, Alex. Lo siento tanto, sollozó Jamie, su voz quebrándose bajo el peso de su culpa. Nunca quise lastimarte. Solo, me perdí. La simplicidad de su confesión contrastaba agudamente con la complejidad de mis emociones. Ira, traición, dolor, todo giraba dentro de mí, una tempestad amenazando con desgarrarme desde el interior. Pero en ese momento, una extraña calma se asentó sobre mí. La vindicación que había alimentado mis fantasías de venganza parecía hueca, un veneno amargo que solo corrompería mi alma. Vindicación que había alimentado. Dije, mi voz ahora más suave, no sé si alguna vez pueda perdonarte. La confianza está rota, hecha añicos en pedazos que no creo que podamos volver a juntar. El aire entre nosotros estaba espeso con palabras no dichas, con la realización de que este podría ser el fin de nuestro viaje juntos. Necesito tiempo, continué, levantándome de la mesa. Tiempo para pensar, para averiguar si hay un camino a seguir desde aquí. Jamie asintió, las lágrimas corriendo por su rostro, un reconocimiento silencioso del abismo que se había abierto entre nosotros. Al alejarme, sentí la finalidad del momento, el cierre de un capítulo en nuestras vidas. Pero también sentí un atisbo de esperanza, un débil resplandor en la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, esta confrontación fue el primer paso hacia la curación, hacia encontrarme de nuevo en el rescaldo de la traición. Y así, di un paso hacia la noche, el futuro incierto pero la carga de verdades no dichas finalmente levantada de mis hombros. El aire de la noche era fresco, un recordatorio mordaz del cambio no solo en la estación, sino en mi vida. Alejarme de esa cena, de Jamie, se sintió como saltar de un acantilado a un abismo desconocido. Era aterrador, pero extrañamente liberador. La confrontación había dejado todo al descubierto, y ahora, aquí estaba, de pie en una encrucijada de mi propia creación. ¿Alguna vez te has encontrado en tal punto? Donde cada camino ante ti promete su propia versión de salvación o condenación. Es un lugar desalentador para estar. Está el camino que lleva de regreso a Jamie, a lo que teníamos, o tal vez, a lo que pensé que teníamos. Luego está el otro, serpenteando hacia un futuro donde comienzo de nuevo, solo pero quizás, finalmente en paz. Necesito tiempo para pensar. Esas fueron las últimas palabras que le dije a Jamie. Y pensé, caminando por las calles, dejando que el frío se filtrara en mis huesos, un contrapunto físico al tumulto en mi corazón. ¿Realmente puedo simplemente alejarme? Reflexioné en voz alta a las calles vacías, mi voz un fantasma en la noche. Después de todo lo que hemos pasado. Pero luego, los recuerdos de la traición, de las mentiras susurradas en la oscuridad, volvían corriendo, una inundación de dolor y enojo. Y con ellos, una voz, la mía, susurrando, ¿puedes volver a confiar alguna vez? Confianza. Una palabra tan pequeña, pero es la base de todo, ¿no es así? Sin ella, ¿qué tienes? Un castillo de naipes, listo para derrumbarse ante la más mínima brisa de duda. Jamie nos quitó eso, encendió un fósforo en la base de nuestra relación. ¿Debería, intentar reconstruir desde las cenizas? Me detuve, mi aliento formando una neblina en el aire, un marcador visible de mi lucha interna. Y en ese momento, el mundo pareció contener la respiración conmigo. ¿Qué quiero? La pregunta resonó en el silencio,
rebotando en las puertas cerradas y las ventanas con persianas de las casas dormidas a mi alrededor. Era una pregunta que solo yo podía responder, una elección que solo yo podía tomar. La idea de comenzar de nuevo era desalentadora. Hay un consuelo en lo familiar, incluso cuando está roto, incluso cuando duele. Pero también había una chispa de emoción ante la idea de reinventarme, de descubrir quién podría ser sin Jamie, sin la sombra de su traición oscureciendo cada uno de mis pasos. ¿Y qué hay de la venganza? Ese susurro oscuro y seductor que prometía satisfacción pero ofrecía solo un camino a mi propia ruina. Me di cuenta entonces, de pie solo en la noche fría, que la venganza era una cadena, no un arma. Me ataba a Jamie, al dolor, de una manera que el perdón, ya sea para ellos o para mí, nunca lo haría. Así que ahí estaba, mi encrucijada. Un camino llevaba de regreso al pasado, a un amor manchado por la traición. El otro llevaba hacia adelante, a la incertidumbre, a la posibilidad de sanar y nuevos comienzos. La decisión no sería fácil. Lo sabía. Pero al girar mis pasos hacia casa, hacia el amanecer de un nuevo día, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. Cualquiera que fuera la elección que hiciera, sería mía y solo mía. Y en esa autonomía, había un destello de esperanza, un faro que me guiaba a través de la oscuridad. No estaba al final de mi viaje, ni mucho menos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba en mi propio camino, uno donde los ecos del pasado no ahogarían la promesa del mañana.